Hoy tenemos la presentación de Manuel Parra, ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, de un tema supremamente actual, de mucha importancia, no solamente en la parte técnica, sino que tiene una importancia grande en el tema social, en el tema de la forma como se va a trabajar en el futuro y probablemente va a afectarnos a todos nosotros y a nuestra siguiente generación. Nuestros hijos van a ver muy afectados por esto. Entonces, sin mucha más introducción, le damos la palabra y el micrófono a Manuel para que nos ilustre mucho con sobre este tema. Obviamente, el tiempo que vamos a hablar de esto es muy corto comparado con la cantidad de cosas que hay. Bueno, listo, Manuel, hagámosle. Ok, muchas gracias, muy amables. Pues yo muy contento de poder participar en estos temas, sobre todo que son de actualidad y que básicamente nos han partido en esta última generación hacia un futuro donde ya prácticamente se ve este cambio como un cambio de revolución industrial, el 4G y la inducción hacia el tema de inteligencia artificial, que indudablemente ya está funcionando. Ya tenemos bastantes aplicaciones funcionando en el mundo y la tendencia es a que aumenten vertiginosamente durante los próximos 10, 20 años. Va a haber una revolución espectacular. Entonces, la idea mía en esta presentación es como no meterme mucho en el tema técnico, científico, sino más bien inducirlos a todos y motivarnos hacia lo que es el entendimiento de cómo se produce la inteligencia artificial, de dónde nace y hasta dónde vamos a llegar con este tema, sobre todo porque pues las cosas lógicas y las cosas matemáticas son manejables desde el punto de vista de una máquina, pero la parte humana entra a jugar un papel muy importante en el desarrollo de todos estos temas y tenemos que darle la importancia que se merece y considerar muchas otras cosas como son el verdadero ser humano y lo que es la inteligencia humana. Por eso, en esta presentación quise arrancar con la inteligencia humana y ver más o menos cuál va a ser su evolución desde los puntos de vista técnicos en los procesos industriales hasta las conexiones que tenemos actualmente dentro de nuestra cabeza, los campos magnéticos, electromagnéticos, todas las corrientes que se gestan dentro de nuestro cerebro y hacia futuro cómo esa energía, toda esa cantidad de interconexiones y redes se interconectan con el universo. Es algo ya que pasa los límites de la técnica y nos vamos un poquito a la neurociencia y al tema metafísico. Entonces, muy poco sabemos de la inteligencia humana, pero tenemos prácticamente definidos algunas cosas dentro de una percepción muy personal. Por ejemplo, el pensamiento, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es la mente, la conciencia y las emociones? Desconocemos la esencia, por supuesto. Es llegar a pensar, yo sé que es un pensamiento, es muy difícil, yo realmente no lo sé, o qué es la mente. Sin embargo, pues podríamos decir que son facultades mentales que trabajan dentro del ser humano con o sin cerebro. Usted dirá, pero ¿cómo así sin cerebro? Lo que pasa es que ya hoy día se habla de no solamente un cerebro, que es el que tenemos en la cabeza, sino de otro tipo de cerebro, como el cerebro del intestino y el cerebro del corazón. Entonces tenemos otros cerebros más pequeñitos, pero que se gestan dentro del organismo. Y empezamos digamos, a incursionar en el camino de la inteligencia artificial, diciendo que lo que vamos a tratar de hacer con inteligencia artificial es simular, imitar el comportamiento humano, ¿cierto? Vamos a hacer que la inteligencia haga lo mismo que hacen los humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a verlo más adelante, pero esa es la idea de la inteligencia artificial, imitar el comportamiento humano. ¿Hasta qué punto lo podemos imitar? Pues no sabemos exactamente. Algunos investigadores piensan que cuando se llega a imitar la conciencia, pues habremos llegado a la punta del iceberg, ¿no? Pero no hay tal, no hay tal. Estamos muy lejos de llegar a esa situación. ¿Qué sabemos de la inteligencia humana? Muy poco.
realmente sabemos muy poco y como mencionaba anteriormente, la conexión del ser humano con otros entes exteriores es motivo de investigación hoy día. El, algunos conceptos podríamos considerar para poder entendernos en esta charla. Es como, por ejemplo, qué entendemos por la mente, que son procesos de inteligencia conscientes o inconscientes, ¿no? Muchas cosas las hacemos muy conscientes de lo que estamos haciendo y la mayoría de lo que hacemos en un día lo hacemos inconscientemente. Entonces, ¿estamos conscientes en esta charla? ¡Qué maravilla! O seguramente estamos recibiendo información ahí como cualquier cosa y etcétera, etcétera. Entonces, se piensa también en los sistemas autómatas, o sea, sistemas automáticos que hoy día tenemos en la industria, miles de sistemas automáticos que hacen cosas que parecen inteligentes, pero no lo son, ¿no? Por ejemplo, un robot que construya un carro con base en unas instrucciones o en base a unas instrucciones, pero no tenga el poder de decisión. No hay decisión, no hay racionamiento. Entonces es un autómata, ¿no? Entonces nos colocamos en contexto como definiendo estos términos. También el alma, y aquí incursionamos un poco en el tema ya religioso y pues nos salimos un poco de la parte técnica, pero tenemos que entender estas cosas para poder entender también la inteligencia artificial. Entonces, digamos que si partimos del hecho de que el alma es un ente separado del cuerpo y que tiene su incidencia dentro del mismo, pues entonces ya entramos en temas un poco más complejos. Y bien, cuando hablamos de inteligencia, pues ya se tienen definidas varias cosas como el pensamiento lógico matemático, fue el pensamiento que tuvieron nuestros científicos como Newton, Einstein, Tesla, bueno, fue un gran científico, un poco desconocido, y el último Stephen Hawking, ¿no? Que con sus teorías de los huecos negros y el tema de la formación del universo. Entonces, hablamos de una inteligencia lógico-matemática, el tema de las inteligencias múltiples, que pues es bastante controvertido hoy, pero que tiene su validez cuando consideramos la inteligencia humana. La lingüística del dominio de la mayoría de políglotas, abogados, escritores, donde manejan el lenguaje en una forma maravillosa. Es bien conocido, por ejemplo, que la mujer tiene una mayor capacidad lingüística que el hombre. Y ustedes saben por qué. La parte creativa y artística y musical es una parte muy importante de la inteligencia porque es una proyección de una cantidad de secuencias matemáticas hacia formas de onda, ¿cómo lo explicara yo? Produce sensaciones, altera los sistemas de ánimo, puede causar estragos también. Entonces, la parte de la creatividad dentro del arte entra ahí como una parte fundamental de la inteligencia. ¿Y por qué hablo de todas estas cosas? Porque es que al proyectarnos hacia inteligencia artificial tenemos que pensar que sea una inteligencia completa, ¿no? No que sea una inteligencia matemática. Nosotros sabemos que un computador hace millones y billones de operaciones en un microsegundo y que el hombre no es capaz de hacer. Pero qué tan inteligente es, como que muy poco, ¿no? La verdad, muy poco. Y igualmente tenemos a Leonardo da Vinci y hoy se habla de la inteligencia naturalista o naturista, que es el entendimiento con el entorno, la parte emocional hoy prima en la sociedad nuestra, porque cómo percibir a su compañero, a su grupo, a sus familiares, es fundamental en el entendimiento inteligente, interpersonal y existencial. Existencial nos referimos a la comprensión del ser y a temas filosóficos. Entonces, inteligencia interpersonal, emocional y naturista. Yo voy a veces correr un poco porque esto se me puede prolongar bastante, pero quiero hablar ahora del sustrato humano energético para poder compararlo con el de las máquinas. El sustrato humano es una máquina molecular, ¿cierto? Tenemos un contorno, una estructura llena de células, de unión de átomos que conforman células y que tienen vida, que se pueden reproducir. Pero en los experimentos que hacen los científicos, pues encuentran
que íntimamente relacionado con la parte biológica, hay una parte energética, y pues también la conocemos y la medimos. Cuando nos hacemos un TAC, una resonancia magnética, estamos viendo campos energéticos a lo largo del cerebro y de muchas partes del cuerpo. Estos campos se concentran en algunas partes del cerebro según la emoción, según el tema que tengamos. Entonces, digamos, hagamos un paréntesis con eso y haríamos la siguiente reflexión. Aquí tenemos una calculadora, ¿cierto? Una calculadora de las nuestras, porque es bastante antigua, esas que programamos allá en el colegio, no en la universidad. Tal vez en el colegio no alcanzamos. Pero bueno, un algoritmo, aquí tenemos un algoritmo y comienzo a hablar ya con términos, un algoritmo para sacar una raíz cuadrada con 3 decimales, una raíz cúbica. Y si ustedes dicen, bueno, ¿quién hace esto más rápido? Pues por supuesto una máquina, ¿no? Usted tiene que pensar en un procedimiento, desarrollar un algoritmo y llegar a la respuesta. ¿Cuál es más inteligente de los dos? Pregunto yo. ¿Cuál es más inteligente de los dos? Igual, si tenemos una situación como esta, ¿cierto? Donde hay una serie de personas del Emanuel Dalzón, a una computadora, ¿cómo podría reconocer estos rostros? Y decir, este es el señor tal, este es el señor tal. La verdad es muy complicado para una máquina, o era muy complicado, digo era, porque ya se puede hacer con reconocimiento facial. Entonces, esto era una tarea imposible para un computador. Y se empezó a trabajar desde el año 50, más o menos concuerda con el ciclo de vida nuestro, años 50, 56, lo vamos a ver ahora en el siguiente posición, donde hacemos esta reflexión sobre qué hace el ser humano, qué hace una máquina, ¿no? Y hasta qué punto una máquina va a lograr hacer esto, que es lo más complicado, reconocer a quién es este, Efraín Rueda, sí, este es Efraín Rueda, entonces, ¿cómo una máquina puede saber eso? ¿Y cómo puede saber muchas otras cosas? Como por ejemplo la inteligencia animal, que tiene, en el caso del murciélago, nosotros sabemos que el murciélago tiene una red neuronal especial que, que de tal forma que este animalito se puede mover en una caverna completamente oscura a altas velocidades sin estrellarse con nada, ni siquiera con un compañero. Él construye dentro de su cerebro unas imágenes perfectas de tal manera que nunca se choca. ¿Y cómo las construye? Produciendo ruido como nosotros manejamos el sonar, ¿no? El sonar es un elemento que emite sonidos y con base en las ondas reflejadas construimos unas imágenes en una computadora. Este lo hace con su red neuronal muy fácilmente y es un animalito. Entonces, la inteligencia, ¿hacia dónde va la inteligencia? Y las redes neuronales, ya que toco ese tema, está desarrollándose especialmente en el ser humano como una interconexión de unas células de miles de millones de conexiones. Entonces, aquí podríamos hablar mucho sobre qué tipo de interconexión sería, si es digital, es analógica. Cuando empezamos a trabajar con máquinas, empezamos a hablar de unas conexiones analógicas, construyendo una especie de líneas rectas para adelantarles más o menos cómo es que va a funcionar eso. En fin, tenemos algunos datos curiosos, como por ejemplo el voltaje que tenemos en un impulso nervioso en el cerebro es de 100 milivoltios, ¿cierto? 100 millonésimas de voltio. Entonces ya todo eso lo medimos. Tenemos una secuencia de impulsos eléctricos de 300 por segundo. O sea, hablamos de una frecuencia de 300 Hz y tenemos no más de 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Entonces, aquí hablamos ya de circuitos electrónicos o eléctricos, pero aquí es lo que más me impresiona y es que dentro del cerebro no solamente tenemos circuitos eléctricos, sino circuitos biológicos. Entonces, hablamos de corrientes en dos sentidos, por ejemplo. Cuando nosotros manejamos y trabajamos la corriente a nivel de ingeniería, pues le damos un sentido para poder entender los problemas y decimos que los electrones fluyen de uno a otro lado, o le damos un sentido convencional, pero le damos un sentido, que los protones son los que fluyen, pero aquí hay corriente en dos sentidos y esto es
es tema de bastante investigación cómo se producen esos miles y millones de circuitos dentro del cerebro. Entonces, es muy interesante, son temas bastante complicados, estamos muy lejos de lograr una inteligencia siquiera parecida a la del ser humano. No obstante, los retos son altísimos, pero también los logros que se han tenido en la inteligencia artificial son grandes. Ya les voy a explicar, es por otros motivos, no propiamente por inteligencia. Entonces, bueno, tenemos unos datos curiosos aquí. Eh, a Albert Einstein le sacaron el cerebro, como lo pusieron a investigar después de que murió, y a él decían que tenía el cerebro un poquito más pequeño de lo normal, ¿cierto? Pero que le descubrieron unas células que se llaman astrocitos, y que esas células son encargadas de organizar la información. Entonces no es la cantidad de neuronas tampoco, sino la organización de la información. En fin, son temas curiosos, los famosos astrocitos de Einstein, el tema de que el cerebro, entre más grande, es más inteligente, son mitos. La gran cantidad de neuronas que tenemos es una cosa espectacular, 100.000 millones de neuronas. Es una cosa espectacular. Y para terminar esta pequeña sección, les quiero mostrar aquí cómo se logran la interconexión eléctrica entre las sinapsis. La sinapsis es la interconexión entre neuronas. Entonces aquí se ve, es un tema que si alguien de ustedes quiere desarrollar, me gustaría muchísimo, porque esto es más complejo que el diablo. Es corriente en diferentes sentidos, es manejo de funciones matemáticas, una cosa bastante complicada. Y podemos también entender que la inteligencia se podría medir por el coeficiente intelectual. Y hoy en día usted lo puede hacer, usted mismo lo puede hacer en la web, colocándose en unas páginas como esta, Test IQ Organization, donde usted hace un test, como cualquiera de esos que hemos llenado a lo largo de la vida, y ahí te contesta. Por ejemplo, este test lo desarrollé recientemente en 18 minutos y 36 segundos. Entonces, es que Manuel es inteligente. No es que sea inteligente. Aquí suceden muchas cosas. El coeficiente intelectual está avanzando con el desarrollo de los humanos. Es decir, en promedio el coeficiente intelectual aumenta con el desarrollo tecnológico y la educación. No es que tengamos de nacimiento un coeficiente intelectual muy alto, no. En realidad se construye, ¿no? Ok, entonces pasemos a la parte histórica un poco, como les digo, para poder entender desde su base qué es este tema de la inteligencia y cómo podemos proyectarlo. Miremos aquí, disculpe, que estoy aquí con fallos de memoria. Y vamos a ver aquí esto. Los pioneros y las redes neuronales artificiales, ¿no? Entonces ya vimos un poco lo que son las redes neuronales, pero en su esencia vamos a pasar a lo que son artificiales, ¿cierto? Y precisamente en 1950 fue cuando este señor Turing, este que está aquí abajo, empezó a preguntarse cómo es que las máquinas pudieran pensar. Y él se inventó una cosa que se llama el test de Turing, no sé si habrán oído del famoso test de Turing, y de lo que se trataba era de que este señor que está aquí abajo tendría que diferenciar si hablaba con una máquina o con un ser humano a través de una pared. Es muy simple. Este señor que está aquí debe saber si habla con una máquina o un ser humano. Entonces, hagan todo lo que puedan. Convenzan a este señor de que habla con un ser humano y se equivoque. ¿Ok? O al revés. Bien, ese es el famoso test de Turing, que tiene también, por supuesto, sus fallas. Y en cálculos matemáticos, pues es que no le puede ganar una máquina en promedio, ¿no? Es muy obvio. Pero nosotros somos muy, ¿cómo se dice? Muy pobres cuando se trata de generar números aleatorios. Usted le dice un número de 0 a 9 y usted empieza a pensar y no lo saca.
y de pronto empieza a empezar a no repetir números. La máquina siempre lo hace y lo hace de una manera perfecta. El sentido común, ¿cómo diablos una máquina va a manejar el sentido común? Y ya hay quienes se atreven a decir, esta máquina me maneja sentido común. La racionalidad es un tema bastante interesante porque por lo general la máquina no dice mentiras. A ver, nosotros estamos rodeados de una serie de patrones morales y una serie de teorías y nos hacemos diferentes tipos de juicios, pero la máquina no, ella trabaja muy mecánicamente y precisamente por las redes podemos o podríamos pensar en una ventaja sobre el ser humano, la racionalidad. ¿Es más racional una máquina que el ser humano? ¿Y por qué? Entonces, yo no voy a emitir una cantidad de conclusiones, sino yo quiero dar como la motivación para que cada uno analice, racionalice y pueda decir, hombre, de pronto es por este lado la cosa, ¿cierto? Porque de esto no se ha dicho la última palabra. Y en 1956, este señor McCartney y Marvin Lewis, con Shannon, que es un ejecutor de las teorías de información, eh, trataban de sobresaltar los cálculos de la máquina como un comportamiento inteligente. Entonces, los cálculos son comportamiento inteligente. Y hay lo que llaman el invierno de la inteligencia artificial, que es que no pasa nada, ¿no? Hicieron muchos cálculos, hicieron mucha automatización, pero en 1980 resulta que se inventaron una cosa que se llama el cuarto chino. El cuarto chino es una habitación donde hay un señor aquí afuera y él le hace una pregunta en chino a esta máquina. Pero dentro de la máquina hay un señor. Este señor no habla chino. Sin embargo, anticipadamente le explicó a él cómo funciona el idioma chino y le dice, mire, si entra un signo de todo ese enredo que manejan los chinos, usted contéstele estos dos, ¿cierto? Y le dio un manual de operaciones. Este señor que está aquí maneja el manual a la perfección, no tiene ni idea del chino, pero hace la consulta con base en unas instrucciones, ¿cierto? Aquí estamos, este señor generando el algoritmo, está generando un modelo de comportamiento en una máquina y aquí tenemos una respuesta para la persona que está afuera. Entonces, es muy interesante esto porque rebate prácticamente que el saber, el conocimiento puede ser no considerado y tener un comportamiento inteligente. En 1997, los que juegan ajedrez saben que este señor, Gary Kasparov, fue derrotado por un computador que se llama Deep Blue de la IBM, ¿cierto? Entonces le ganó. Y este señor se sentía tan frustrado que prácticamente se retiró. Los que conozcan la historia, pues bueno, sabrán que porque él empezó ganándole, pero esta máquina aprendió a reconocer cómo jugaba Gasparov y le ganó. Entonces, ahí viene el otro punto, Machine Learning, aprendizaje de máquinas. ¿Cómo aprenden las máquinas? ¿Cómo diablos una máquina puede aprender? Entonces, vamos a verlo ahora en la tercera parte, para terminar con esta sección y no alargarme mucho. Tenemos el tema del ajedrecista y bueno, viene otro invierno de la inteligencia artificial y ya recientemente hablamos del 2012, este señor es un francés, él empieza a trabajar la parte del aprendizaje de máquina. ¿Cómo diablos le voy a enseñar a una máquina que haga eso? ¿Sí? Como enseñarle a un niño. Mire, usted apenas yo me levante, coja y prepáreme el desayuno. Hablando un poquito de machismo. Entonces, es enseñarle a una máquina a hacer lo que usted quiera. Y este empezó a trabajar el tema del Machine Learning y bueno, a partir del 2012 y tuvo unos avances espectaculares y a partir de ahí pues es lo que se está desarrollando hoy en día. Como sustrato tenemos aquí el computador de Watson de IBM, el doctor Watson. Yo sé que los médicos ya lo conocen y han trabajado con el doctor Watson, que básicamente es un sistema experto, es un sistema experto donde se tiene toda la información de diagnóstico y médica
almacenada en esta máquina, ¿cierto? Entonces él tiene que buscar rápidamente todas las posibles respuestas y fuera de eso tiene que considerar, ya hoy en día le vincularon aprendizaje y le vincularon redes neuronales a este supercomputador, de tal manera que hoy en día es el terror no el terror de los médicos, no le pongamos esa palabra, es su mejor herramienta, su mejor herramienta. Entonces, tenemos también una brecha cuando en Estados Unidos, no sé si ustedes alguna vez, yo no lo vi, el concurso ese de Jeopardy, donde se tenían una serie de personas que respondían a preguntas y por otro lado estaba un computador que les ganó. Entonces, tenemos eso. Ahora, hablando de sustratos, yo quiero dejar muy claro que dónde se localiza toda esa información, ese software. El software es lo que es intangible y el hardware es lo que es tangible. Aquí lo tengo, es decir, un programa en sí, una serie de instrucciones, pues usted las puede almacenar en un hardware, ¿no? En algo que sea tangible. Y con ese software usted puede simular una red neuronal, o sea, hacer de cuenta que solamente con instrucciones va a simular una red neuronal. ¿Cuál es la tendencia hoy día? A tener redes neuronales dentro de circuitos electrónicos. Estos circuitos tienen miles, millones de interconexiones que vamos a programar para que él mismo las haga, como si fuera un cerebro, ¿cierto? Es el mejor acercamiento que tenemos hoy en día hacia una red neuronal física, o sea, física. No estamos simulando, no estamos creando software, nada. Estamos prácticamente generando una red a partir de un hardware. Bueno, aquí tengo un tema que voy a saltar. Es, a ver, no vamos a saltar esto, sino más bien me voy a anticipar un poquito a lo que es la ciencia de datos y continuar con el tema de redes neuronales artificiales, partiendo de la neurona, físicamente como es, que tiene un cuerpo, un axón, y todas estas ramitas que tiene aquí son interconexiones con otras. Y de ahí parte la inteligencia artificial con esta técnica de redes neuronales. Hay otras técnicas, por supuesto, esta no es la única. Y los sistemas antiguos de cómputo y todo, no, los sistemas modernos son estos. Aquí tenemos un perceptrón. Un perceptrón es una neurona, una simple neurona, como esta que está aquí en la mitad, donde tiene 3 señales de entrada, ¿cierto? Y cada una de estas señales tiene un peso, es decir, un porcentaje de señal. Aquí pueden ingresar 0.5 voltios, aquí 1 voltio, aquí medio voltio, pero ese valor representa alguna cosa. Por ejemplo, la nota del examen de matemáticas. Entonces este tiene un valor, este tiene otro valor sobre un porcentaje de 1. Y este perceptrón lo que va a hacer es sumar esas señales y producir una salida, ¿cierto? Al hablar de suma, pues es una suma, es una relación proporcional que debemos ubicar dentro de un sistema no lineal. ¿Qué es eso? Es simplemente normalizar las señales para tener un sí o un no afuera. En la lógica de ingeniería se le llama compuerta, ¿no? Compuerta de tipo AND, OR. O sea, aquí tenemos un perceptrón con trabajo de compuertas muy lógico. Y podríamos clasificarla según su estructura y según el algoritmo. Y aquí entramos en el tema de algoritmos, que es el tema candente con la inteligencia artificial. ¿Qué es un algoritmo? Entonces, una serie de procesos debidamente ordenados que producen un resultado, como un programa, por ejemplo, una receta de cocina. El proceso de ir a trabajar y regresar es un algoritmo, cómo lo hace, cómo responde. En general es el comportamiento de un proceso, ya sea humano, físico. Entonces, continuando, las redes neuronales artificiales comprenden un perceptrón, que es una neurona, donde se hace una sumatoria de información. Hasta aquí la matemática es muy sencilla, es una matemática al alcance de todos y simplemente vamos a hacer unas sumas. Esas sumas se van acumulando a través de capas, ¿cierto? Hay una capa oculta y cada una de estas neuronas, llamémoslas
en adelante, no perceptrones, que son neuronas de lo más simple, hacen suma, solo saben sumar, van a acumular la información de acuerdo a su valor, a su peso, y van a producir una salida. Entonces aquí entra a jugar un papel importante el algoritmo. El algoritmo se va a encargar de modular esos pesos. Él va a decir, esto tiene tal peso, esto tiene tal peso, dependiendo del resultado que nosotros queremos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que, que tengan, que se gradúen en el Emanuel del Sol, todos los que pasaron todas las materias, creo que era así, si perdían dos o una, no sé. Entonces, van a tener aquí una calificación X, otro Y. Entonces se van creando capas de resultados y se va enseñando con ejemplos a la red neuronal quiénes pasan, quiénes no pasan. De tal forma que si llega un conglomerado de alumnos que vuelven y hacen el proceso, ya no hay que enseñarle nada porque ya aprendió. Entonces, ya como aprendió, trabaja por sí sola como un sistema inteligente independiente. ¿Ok? Bueno, se trabaja mucho para el reconocimiento de, por ejemplo, de lo primero que se trabajó es el reconocimiento de imágenes para generar patrones. Entonces, ¿cómo un computador sabe que esto es un 3? ¿Cierto? Usted lo escribe y él le dice, eso es un 3. Entonces, utiliza una red neuronal a la que cada uno de los perceptrones ha sido distribuido con cierto peso, en este caso luz, no luz. ¿Hay luz? ¿No hay luz? Ok, localices en tal parte. Hay un supervisor, vamos a ver más adelante cómo trabaja en detalle eso, pero en términos generales se le está enseñando cómo trabajar. Aquí hay un proyecto que algún día les voy a mostrar de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, donde algunos estudiantes tuvieron la iniciativa de trabajar con dispositivos FPGA. FPGA es una... Ok, vamos a aprovechar la ciencia de datos en 5 minutos y concentramos todo el tema en la ciencia de datos. Y si me regalan otros minuticos, les podría presentar las aplicaciones. Las aplicaciones es el tema que más apasionante, ¿no? ¿Qué se ha hecho y qué se ha logrado con la inteligencia? Pero no me gusta, digamos, mitificar estas cosas de que qué maravilla ese robot, de que qué maravilla esto que hace la inteligencia artificial, sin ni siquiera nosotros haber pasado la brecha del conocimiento y poder decir, esto lo entiendo, ¿cierto? No necesito ser experto, pero lo entiendo. Entonces la ciencia de datos se encarga de manejar todo este tema para la inteligencia artificial. Y entra con el software tradicional, el que todos conocemos, bueno, el que conocimos nosotros es un software muy elemental. Después se desarrolló la programación orientada a objetos y una cantidad de cosas muy inteligentes. Y ahí empezó la inteligencia artificial, pero entra el machine learning, ¿no? El machine learning es el aprendizaje de máquina que comprende la ciencia de la computación, las matemáticas y la estadística. Porque en temas matemáticos, la estadística y la probabilidad son, digamos, las ramas que nos llevan a la predicción. Esto va a pasar y esto no va a pasar. Y predecir algo es tener inteligencia, ¿no? Usted predice un comportamiento, predice una acción, predice un huracán, predice una enfermedad, lo que sea, o prepara una vacuna para ver qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, vamos a empezar con algoritmos, seguimos con Machine Learning, algunas aplicaciones del lenguaje natural y el lenguaje simbólico. El Big Data y el Cloud Computing, ¿cierto? Big Data, Cloud Computing, tecnologías del futuro. Y los algoritmos, que es con lo que prácticamente se resume este tema, es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas, Wikipedia, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de operaciones es un conjunto muy exacto, muy definido. Pero aquí coloco yo esto, en el caso del Machine Learning,
ese proceso algorítmico permite optimizar los parámetros del modelo considerado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un algoritmo que hace ciertas funciones y esas funciones las aplico a mi modelo y le doy cierta importancia dependiendo de los datos de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Modifico la salida y vuelvo y realimento esa información para que la máquina aprenda. Todo esto sucede como en un loop y el ser humano ni se entera, porque eso lo hace la máquina. Nosotros no sabemos cómo está aprendiendo la máquina y qué está aprendiendo. Entonces, en cierta forma, desconocemos lo que está pasando. Y bueno, hay muchos tipos de algoritmos que manejan eso. Aquí entra a jugar un papel importante lo que es la alta matemática y cómo se producen las predicciones, las funciones, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos tipos de algoritmos. Manuel, ¿por qué no pasas pronto a la parte de las aplicaciones de los diferentes campos? Correcto. Para terminar, porque nos vamos a pasar. Sí. Pero déjelo que hable un poquitico sobre lo que está. Bueno, mira, aquí tenemos una serie de algoritmos. Estos algoritmos son desarrollo de alta ingeniería. Los que quieran profundizar en este tema, pues deben reconocer que hay algoritmos de todo tipo y que comprenden el dominio de la alta matemática. Pero los principales para la inteligencia artificial son los algoritmos de redes neuronales, ¿cierto? Tenemos un aprendizaje profundo, Machine Learning, que es, bueno, Amazon. Y bueno, miremos esta gráfica que dice, habla de cómo integramos estas cosas, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial y el Machine Learning, que es el que prácticamente despega la inteligencia artificial. Porque ya cuando una máquina puede aprender, pues ya uno dice, ¿para qué le enseño si ella puede aprender por sí sola, ¿cierto? Imagínese una máquina que esté aprendiendo y usted al principio enseñándole y ya la deja sola y sabe más que usted. Como grave, ¿no? Pero sabe más de que no es que sepa de datos, porque la Wikipedia tiene la información de todo el mundo y cada vez se llena más. No se trata de saber ni de extractar datos, sino de tomar decisiones, de hacer racionamiento. Y esto lo hace el Machine Learning y más esencialmente el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Bien, entonces, bueno, aquí me gusta esto que coloca Artur, dice, los computadores, ahí ustedes traduzcan el estudio que da a los computadores la habilidad de aprender sin ser explícitamente programado. A mí me gusta esto, sin ser explícitamente programado. Samel, 1959. Me gustó esa frase. Y bueno, aquí podemos, yo creo que voy a saltarme esto para poder llegar al tema que menciona Rafael, los tipos de aprendizaje de máquina. Solamente voy a mencionar estos tres, pero no los voy a explicar. Tenemos el aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado, ¿cierto? Entonces, supervisado, como su nombre lo indica, hay un supervisor que está prácticamente manejando todo el proceso de la red neuronal. Entonces, se encarga de ver cómo se va a clasificar, por ejemplo, una imagen, ¿cierto? Cómo un computador va a reconocer si es un perro o un gato o una gallina. Lo veíamos al principio, ¿no? Reflexionemos sobre cómo vamos a determinar si es un perro o un gato y en qué porcentaje. Siempre que vamos a tener resultados probabilísticos. Miren, 91% de que es un gato. Y aquí 94% de que es un perro, si se ve bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Predicciones de juegos al azar, ¿cierto? Entonces, nos podemos ganar la lotería más fácilmente ubicando patrón. Me llama mucho la atención este sistema de cluster K-means, que lo que hace es, por ejemplo, hacer análisis de sangre y encontrar patrones que se separan del comportamiento normal, entonces, para ser analizado. Bien. Tumor maligno o benigno, ¿cierto? ¿De qué se trata? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces pasemos a las aplicaciones. Bueno, aquí nuevas tecnologías sería un tema como para aquí, digamos, nuestro maestro Rafael, la próxima conferencia
nos tiene preparado este tema sobre el Internet de las Cosas, ¿cierto? Que es la red para el uso de las máquinas. Yo tengo una red, no sé si ustedes tienen una red de esa, y algún día tengo que profundizar en esa red para poder hacer cosas interesantes. Y las redes neuronales entre máquinas son temas un poquito, ya se sale la computación cuántica, ¿cierto? Cómo, cómo el sistema de computadores cambia 100% de lo que conocemos ahora, como un quantum ya no tiene dos estados binarios, sino un estado binario de dos estados, sino son múltiples estados basados en las comprobaciones que se han hecho en la física cuántica y los nuevos materiales, ¿no? La nanotecnología, cómo podemos minimizar ya el teorema de este señor famoso que llegaba y decía, no, es que cada 2 años ya no hay campo para meter más circuitos, ya no podemos ¿cómo se dice? Achiquitar, minitear, usar más las cosas porque no se puede llegar a procesadores más pequeños, nada. Entonces se están empezando a utilizar células y materiales especiales de carbono para poder lograr ese tema. Entonces, miremos aquí las aplicaciones. A ver. Aplicaciones, que es el tema que más nos apasiona, pero es bueno ver siempre estas aplicaciones desde el punto de vista que nos gusta y que sabemos cómo resulta todo eso. Y la primera aplicación, y digamos las que están en vigencia ahora, es el procesamiento del lenguaje natural. Y de ahí se desprenden una serie de cosas. Y aquí estos que están en letra pequeña son unos proyectos especiales que ya se realizaron. De pronto, si tenemos tiempo, los explicamos. La robótica con tendencia al acercamiento de lo que es la conciencia. Y aquí es lo grave, ¿no? Aquí es lo discutible. Aquí es donde entran a formar parte de ello todos los religiosos, los moralistas y una serie de personas. Bueno, la robótica para labores domésticas, la industria de manufactura. Ustedes saben que hay robots que ya, por ejemplo, colocan paredes, pintan, hacen una serie de oficios que normalmente haría una persona que trabaja en los Estados Unidos, por ejemplo. Hay muchas personas que la mano de obra es costosísima, ustedes saben, entonces han colocado estos robots para hacer labores en los centros comerciales también. Vehículos autónomos, muy conocido, de pronto Rafa nos va a hablar bastante de vehículos los autónomos con Tesla y con lo que hay hoy día, y la aviónica, etcétera. Visión artificial, procesamiento de imágenes, ¿cierto? Y cómo las compañías ya hacen recomendaciones comerciales y están empezando a trabajar el tema de la automatización empresarial. Yo tengo una hija que trabaja en una compañía, esta se llama, bueno, no puedo decir el nombre, pero a ellos les hicieron una ingeniería de personal que llaman, y todos están orientados a manejar procesos autónomos con inteligencia artificial. Y yo decía, pero ¿cómo está trabajando? ¿Cómo es que manejan la nómina? ¿Cómo es que manejan estos procesos de la oficina? ¿Cómo es que clasifican documentos? No, que ahora nos toca hacer esto. Ah, bueno. Entonces, cambio total en el funcionamiento de las compañías. La creación de melodías, ya se tiene creatividad dentro de la inteligencia para crear música y arte. Que una máquina te pinte un cuadro o te diga te voy a componer una canción, bueno, te saca un poquito de contexto, ¿no? O que usted en el juego sea vencido por una máquina, pues dice, hombre, yo soy buen ajedrecista, a mí me gusta jugar esto, pero es que la máquina me vence en 4 jugadas, o arma el famoso cubi de ese cubito de colores en 0.3 segundos, y el campeón mundial nuestro lo arma como en un minuto o medio minuto, no sé. El tema del Neuralink, ¿cierto? Neuralink es un proyecto que tiene Elon Musk para leer información cerebral. Bueno, procesamiento del lenguaje natural. No vamos a ahondar mucho en esto. Ahí ustedes ya conocen la minería de datos, cómo recolectar y explotar los datos, la búsqueda y respuesta del conocimiento con bases de datos, la Wikipedia, muchos agentes virtuales, corrección ortográfica, muy sencillo, síntesis de voz, reconocimiento de voz.
es interesante que a usted le reconozcan la voz, ¿cierto? Y que digan, este es Rafael, este es Manuel, este es Jairo, ¿cierto? Pero que cojan esa voz y se la pongan a un robot, o que hagan un video con su voz, o que con manejo de visión artificial creen una imagen igual a la suya y hablen por usted. Ah, pues la cosa se pone grave, ¿no? Entonces la minería de datos, alguien me preguntaba, creo que era Camilo, sobre el Netflix y que le recomendaba malas películas, pero bueno, ahí el algoritmo de lo que trata es de ver cuál es la tendencia, pero no analiza muy bien el contenido, sino más los títulos, entonces puede equivocarse. Watson, ya hablamos de Watson, y aquí tengo un proceso de cómo empezar a trabajar con la minería de datos. Los agentes virtuales, ustedes saben, este agente, quiero presentarlo, se llama Rebeca, ¿cierto? Rebeca nació en lo que llaman un chatbot. Un chatbot es una conversación con una máquina. Entonces, Rebeca, resulta que, como era el cuento, una muchacha que estaba en Rusia, se fue con su novio y se le murió el novio en un accidente automobiliario. Y ella se inventó como para reemplazar la ausencia y el sentimiento de la falta de su novio, se inventó a Rebeca. Y Rebeca lo que hacía era recibir toda la información de la vida del novio y la vida de ella y su relación que tuvieron, de tal forma que ella podía conversar con él como si estuviera vivo después de la muerte, y conversaban cosas que ella no había conversado en vida, pero que el sistema de inteligencia que actualmente, si ustedes se meten a Google, pregunten por Rebeca y ven los avances de Rebeca, hablen con ella y traten de vencer su habilidad mental y después me dan su opinión. Entonces, Rebeca, estos son agentes corrientes que venden en el supermercado, que sirven. Yo tengo uno aquí a mi lado, me ayuda mucho sobre todo en la traducción simultánea. Y si yo le digo a él, mire, tradúzcame un párrafo, me lo traduce. No alcanza a hacerlo simultáneamente, pero sí por párrafos, a cualquier idioma, y lo traduce perfecto, ¿cierto? Entonces es muy interesante. Me ayuda, por ejemplo, yo no tengo diccionario, yo simplemente le digo, mire, ¿qué quiere decir tal cosa? Y él me dice, es esto y esto, y si quiere avanzar, consulte tal cosa. La robótica es lo más apasionante de la inteligencia artificial, y encontramos varios robots en el mercado de Sony, de Honda, algunos franceses, y los robots más especializados que son los que tenemos en Marte, los chinos. Y miren, este robot se llama Da Vinci, yo creo que los médicos lo conocen, hace unas intervenciones quirúrgicas con una precisión espectacular. Este que está aquí es de Elon Musk. Lo que hace es colocarle un chip en el cerebro a una persona para trabajar el proyecto Neuralink. Este robot que está aquí, lo pueden ver en internet también, entretenimiento y armas autónomas. Esto es muy peligroso, armas autónomas, ¿no? Está bajo legislación, hay congresos en Europa que están tratando de definir cuál va a ser la legislación con todo este tema que se nos puede reventar. Inclusive, aquí lo coloco como los sexual robot, ¿no? Tenemos robot. ¿En dónde estamos? Por eso la pregunta mía era, ¿en qué estamos en inteligencia artificial? Aquí tenemos una muñeca que vale 10.000 euros. Y si usted la quiere comprar, pues no es sino que pague los biles, está respaldado por una compañía, ¿cierto? Y este robot dicen, yo no he comprado, dicen es espectacular. Simula pues todo el tema sexual en una muñeca. Y hay miles, no solamente una muñeca, hay miles de muñecas para hombres, para mujeres, etcétera, etcétera. Y aquí esto también me impactó. Este señor, Hugh Hertz, es un señor que le gusta la inteligencia artificial, y él perdió las piernas, creo que fue subiendo una montaña y se cayó, perdió las dos piernas. Y ya estas prótesis no son como las prótesis que conocemos todos, unas prótesis mecánicas, sino estas prótesis tienen vinculado unos microcontroladores y microprocesadores y unas redes
que manejan inteligencia. Entonces, al moverse, este señor puede jugar fútbol, puede trotar, puede nadar, ustedes lo ven, es famosísimo. Y estas piernas lo que hacen es recibir una cantidad de sensaciones de todo tipo a través de sus pies y aquí el procesador determina cuál va a ser la tensión muscular o a través de polea, lo que sea, para que él no se caiga. Entonces es un control perfecto. ¿Cuál es el próximo paso de este señor? Él quiere empezar a controlarla, porque digamos que esto entra en piloto automático cuando él quiere caminar. Él le da la orden de decir camine, ¿cierto? Moviendo algún músculo de la rodilla o algo así. Le dice voy a caminar, voy a trotar. Entonces él piensa en eso y genera una señal que va a los pies. Pero la idea es empezar a trabajar con Neurolink para que todos los pensamientos que él tenga se manifiesten en las prótesis y pueda tener lo que llaman ellos las primeras sensaciones humanas de cuerpos extraños. Manuel, ya por Bueno, favor un poquito termina el tema largo. porque si no se nos vamos hasta cualquier hora porque el tema es supremamente interesante y Listo, experto. listo. Bueno, entonces terminando, solamente mirar la última fotografía de la primera y última, no, la primera fotografía del hueco negro reciente, que fue hecho con inteligencia artificial, con 6 estaciones distribuidas en tierra por todo el mundo. El reconocimiento facial tiene problemas, hay algunos errores que se han presentado y en los Estados Unidos mostraron esto y hubo una revuelta porque había discriminación racial y xenofobia. En fin, bueno, el análisis de sentimientos. Óigame bien, usted quiere trabajar en análisis de sentimiento, empiece por generar caritas alegres y tristes y toda esa información va a la red y empieza a analizar sus sentimientos. Después ya se plasman en expresiones en robots, etcétera, etcétera. Bueno, compañeros, con esto terminamos. La intención de esta presentación, como decía al comienzo, es darnos una motivación y poder separar el sesgo de lo que es la inteligencia humana y el mito que hay. Esto no es algo como Dios, esto es algo que está solamente a la máquina. La inteligencia humana es algo espectacular, el cerebro humano es algo espectacular y nos quedan por lo menos 50 años para acercarnos un poquitico a lo que es la inteligencia humana. De tal modo que muchas gracias, muy amables. Definitivamente el tiempo fue muy corto para todo lo que había que probablemente presentar y revisar. De pronto ahorita en preguntas y respuestas continuamos con, obviamente, con parte de interés personal sobre este tema, pero como lo hablamos en alguna oportunidad, de pronto este tema hay que volver a tratarlo ya un poco más específicamente en algunos puntos. Pero increíble cómo enlazas las diferentes cosas, cómo llevas el concepto de inteligencia al final, cuando ya empieza a ser la parte de el Neurolink, cuando el cerebro ya empieza a dar comandos para que nuestra mente controle las diferentes cosas. Claro que obviamente ese es un proceso increíblemente complejo y bueno, donde se juntan muchísimas cosas. Empecemos entonces por el tema de preguntas y respuestas. Como hemos hecho en el pasado, hagamos un grupo de a 4 preguntas y Manuel nos contesta después 4 y luego vamos con las siguientes 4. Entonces, ¿quién quiere empezar con preguntas? Si quiera puedo hacer una pregunta. Claro, vamos a hacer grupos de a 4 preguntas, Manuel. Sigue. Ok, entonces levanto la mano. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Son básicamente dos. Una tiene que ver, sabemos que la tecnología avanza a una velocidad superior a la que nosotros emocionalmente nos podemos adaptar a la tecnología. Desde tu perspectiva, Manuel, ¿qué envisionas que van a ser los problemas más críticos para los seres humanos en el proceso de este aprendizaje y cómo eso va a afectar la educación y el comportamiento de los hijos? Esa es la pregunta que quiero hacer. La primera. ¿Quién tiene la segunda pregunta?
A ver, Mauricio. Prende el micrófono, por favor. Prende el micrófono. Manuel, con relación a lo que hablaste un poco al final de la computación cuántica, ¿no? A ver, en este momento se está haciendo toda la parte de robótica solamente con el sistema binario, o se están mezclando ambas cosas, el binario y el cuántico. Esa es una de mis preguntas. La otra es, digamos, entendería yo que el pensamiento o el razonamiento en el momento de estas máquinas, de los robots, sería con base en algoritmos probabilísticos y estadísticos, básicamente. ¿Sí? O sea, no sería un razonamiento, tendría que ser el razonamiento, pero entonces estaría sesgado a la información, ¿cierto? Esas son mis preguntas. Otra, ¿quién más tiene preguntas? Yo te haría una pregunta, Manuel. Mauricio Garcés, creo que necesito una pregunta. ¿Quién va? ¿Camilo? Mauricio Garcés. No, Mauricio Garcés. A ver, Mauricio. Bueno, Manuel, muy interesante, de verdad, muy amable por la conferencia. Realmente, pues, tiene uno, se le abre una puerta grande con respecto, pues, a toda esta parte del conocimiento. La pregunta básicamente va a lo siguiente: como esta no va a ser la primera charla con respecto a esto, ¿es factible, digamos, en un corto plazo, pues tú dirás exactamente qué tiempo, tratar en lo posible, de acuerdo a tu experiencia y conocimiento, realizar un ejemplo práctico para acercarse uno un poco más a este tipo de tecnologías? No sé si me hago entender. Que tú realices, digamos, como algún experimento, entre comillas, de laboratorio para entender un poco más todo esto que se está gestando. Ok, una más. ¿Quién tiene otra pregunta? Bueno, vámonos con esas tres, Manuel. Empecemos por ahí. Y empezamos con Luis Manuel. El micrófono, Manuel. Manuel, el micrófono. Gracias, gracias por las preguntas. Bueno, Mauricio, por supuesto, ahí podríamos posibilitar un ejemplo práctico. Inclusive lo tengo listo, pero sobre todo hay bastantes ejemplos. Si quieres adelantarte un poquito en el tema, en el Internet, buscándolos como ejemplos prácticos de programación de algoritmos en redes neuronales, donde, por ejemplo, te programan la posibilidad de éxito en un proceso de un juego o en conseguir resultados satisfactorios en un evento, etcétera, basado, por ejemplo, en el tipo de escena que ofrezcan, y, bueno, cosas un poquito sociales. Entonces, sí hay la posibilidad, Mauricio, pero recomendaría comenzar por su cuenta cada uno a mirar los ejemplos que hay en Internet. La información es monstruosa, lo que hay en Internet. Ya se salió de libros, digamos, las investigaciones de universidades y los white paper que están disponibles, ¿no? En cualquier universidad. Usted se mete y puede ver ejemplos muy prácticos sobre el tema. Pero claro que la podemos posibilitar, Mauricio. Sobre la visión, Mario, la visión hacia el futuro. ¿Qué tenemos, de qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que va a pasar con la educación? El problema, no quería meterme mucho en esto, pero todos sabemos a lo largo de la historia que la política es la que prácticamente domina en conjunción con los procesos económicos y bancarios del mundo. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial entra a jugar un papel muy importante y tal vez alcancé a tocar el tema con la racionalidad. ¿Por qué? Porque es que si se tiene un sistema perfecto que se organice de tal manera que
que no cometa errores, como un computador convencional, nos podemos acercar más a una organización mejor, porque es que el ser humano se puede dar mucho a la equivocación y a la moralidad. Entonces, nosotros sabemos, tenemos políticos de diferentes tipos, de diferentes pensamientos, que cuando tienen un arrebato pueden tomar cualquier decisión. Esto no sucede con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para tomar una decisión, tiene que considerar miles de posibilidades, y esas posibilidades fueron alimentadas con el ser humano y con nuestra propia inteligencia, pero basada en hechos y situación. Entonces, la probabilidad de racionalidad es de que se tenga éxito, por ejemplo, en un manejo mundial, es más beneficiosa si lo maneja una máquina. Y te cuento que aquí hay opiniones encontradas a morir. Es decir, ¿cómo una máquina va a gobernar el mundo? No, imposible. Más bien lo destruiría, ¿cierto? Sí. Entonces, eso está en tela de juicio, y en la Comisión Europea se reúnen, como les decía, cada año a debatir estos temas y sobre todo a pensar en la legislación. Ahí los abogados y los legislantes tienen que definir una cantidad de leyes espectaculares. Por ejemplo, yo le pregunto, ustedes seguramente habrán tenido una relación de procesamiento de texto con unos chatbots de las EPS, cuando le dicen, mire, usted se vacunó, usted no se vacunó, usted no sé qué, cuál es el número de su cédula, no sé qué, y usted charla con una computadora y usted inmediatamente se da cuenta que está charlando con una computadora y le cuelga, o seguramente sigue hablando, o le encuentra al punto de él, usted en ese momento está haciendo el test de Turing, ¿cierto? Y está quebrando la máquina, pero la máquina está tomando lo que es lógico, no más, no le interesa nada más, pero usted puede bromear, usted puede hacer. Entonces, hay un peligro ahí, o llamémoslo, o a lo mejor un acierto, en que las máquinas puedan tener racionalidad mejor y puedan saltarse a un político, saltarse a un gobernante, porque no se puede equivocar, ¿cierto? Entonces, en una suma, ¿quién se equivoca más? ¿Un computador o el ser humano? Sí, esa es la pregunta. Y bueno, en la educación, inclusive en la primera diapositiva que yo puse, colocaba a unos muchachos ahí alrededor de una mesa jugando, y después un grupo, y lo que hacemos nosotros los profesores cuando nos reunimos con los estudiantes es que cada uno ya tiene su computador y hay una exposición, perdón, hay una exposición, hay unos ejemplos, y después, post pandemia, pues ya se ha acrecentado mucho el trabajo individual. Entonces los muchachos, nuestros hijos, están pegados a una tabla, a un celular, y están ahí interactuando. Entonces, hay que buscar la forma de que eso tenga beneficios y no tanto mal. Y esa forma es, alguien hablaba de cómo un muchacho que está mirando un celular tiene 5 o 6 cosas en la cabeza que nosotros no procesamos. Él tiene ahí 4 amigos y está definiendo 4 problemas al mismo tiempo. A él no le interesa memorizar el teléfono del amigo como nosotros, que es que perdimos la memoria, que no sé qué por esas máquinas. No, a él está interactuando con 4 personas al tiempo, está trabajando, si es un empleado, lo he visto conmigo, está trabajando y está hablando con los amigos y está haciendo no sé qué y está manejando una tabla de Excel. Y yo digo, pero ¿cómo diablos? ¿Cierto? Entonces, a nosotros nos queda muy difícil entender eso porque no lo vivimos, pero ellos sí lo pueden manejar y se nos hace raro. Entonces, hay que buscarle el beneficio a estas cosas, ¿sí? Sin exagerar. Y la educación, pues, tiene esa tendencia a que es personalizada. Ya la educación no es colectiva, sino personalizada. Esa es, digamos, una opinión que tengo sobre eso, y pues espero que haber explicado un poco la inquietud, Mario, eh, la afectación de la educación y los hijos. Yo creo que ellos van a tener un desarrollo más acentuado por esa forma de integrar diferentes procesos al tiempo, que para nosotros es un problema. Nosotros estamos como a trabajar todo en batch, ¿no? Hacemos una cosa y hacemos otra. Ellos dicen, hablan de multitarea, ¿no? Multitarea. Hacen 1000 cosas a la vez y tienen los ojos desorbitados, y de pronto
no pasan a la mesa del desayuno por estar mirando esa cosa. Bien. Mauricio, ¿quién? Mauricio Garcés. Sí. No, Hernández. Mauricio Garcés Hernández. de la parte cuántica. Ya. Sí, la parte cuántica. Bueno, los computadores hoy día trabajan con el sistema antiguo. Computadores cuánticos hay 5 y son computadores que tienen solamente una memoria unitaria, es decir, ellos trabajan con lo que llaman ¿cómo se llama esto? No un estado binario, sino un estado multibinario. Tiene 5 o 6 estados a la vez y se puede dar cualquier resultado por probabilidad. Ustedes saben que la física cuántica prevé que una partícula puede estar en 2 sitios a la vez, ¿cierto? Pero usted puede estar aquí y estar allá y no se sabe dónde está. Un electrón no se sabe dónde está, sino se presume que está en tal parte y se tiene la probabilidad. Entonces la computación cuántica es algo completamente revolucionario. Se está trabajando a nivel muy privado. Hay, como le digo, 5 computadores en el mundo, pero actualmente no a nivel comercial, no a ningún nivel. Se piensa que va a destruir todo el paradigma de lo que es el paracifrado, o sea que desaparece el descifrado de la información, los passwords, todo, el Bitcoin, todo eso desaparece con la computación cuántica porque es capaz de descifrar esas cosas. Lo que no es capaz el computador más grande de IBM, ni ningún computador que trabaje con un sistema binario. Los computadores siguen siendo casi los mismos que se inventaron hace más de 50 años. No saben sino sumar y restar. Y con base en eso se programan funciones matemáticas muy complejas. Pero el principio básico de un computador es sumar y restar números binarios. Y ahí sale la multiplicación, división, todas las operaciones matemáticas y después se conforman funciones. Bien, entonces no hay actualmente un manejo de la computación cuántica. Y creo que no era más preguntas, ¿cierto? Preguntemos, ¿hay más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Jairo tiene una? Germán tiene una pregunta. Germán, abre el micrófono, por favor. Micrófono, ok. Te escucho, Germán. No, es un comentario, porque pues, esto es algo que nos está llegando a nuestras vidas por todos lados. En estos días hemos estado con mi esposa tratando de comprar un carro nuevo. Sí. Y nos hemos llevado una cantidad de sorpresas porque hacía que como 8 o 9 años que no comprábamos un carro. En alguna marca fuimos y nos mostraron, por ejemplo, que si el carro detecta que uno se está durmiendo, porque el carro lo que chequea es el movimiento de los ojos y la temperatura del cuerpo. Tiene uno agarrado el timón y le está tomando la temperatura. Y cuando la persona entra en letargo, el movimiento de los ojos cambia y la temperatura del cuerpo también cambia, baja. Si el carro detecta eso, entonces pues hace varias cosas, ¿no? El timón comienza a vibrar, prende el radio y lo pone a un volumen bastante alto y las luces dentro del carro cambian y el carro comienza a decirle se está quedando dormido, pare o haga tal cosa. Y pues tiene una cantidad de algoritmos, o sea, no es que el carro se maneje solo, pero pues tiene cierta, entre comillas, inteligencia, digamos que para ayudar a las personas. Y otro comentario, un hobby que tengo yo, los aviones pequeños. Como decía Manuel, la aviónica ha progresado de una manera increíble. Ahora hay lo mismo. Si el avión detecta que la persona se está quedando inconsciente o no ha hecho un comando en los últimos 5 minutos, le quita el control, busca cuál es el aeropuerto que está más cercano, le avisa para los controladores aéreos que hay una emergencia y aterriza el avión. O sea, cosas que antes eran como de pura ciencia ficción, hoy en día está comenzando a ser una realidad. O por último, en la casa, ¿no? Como decía Manuel, lo cual es bueno, pero también es peligroso, ¿no?
que uno por un comando de voz o a través del celular dice, bueno, estufa, préndase y caliente la olla que dejé ahí encima. O, bueno, cosas mucho más sencillas como prenda o baje el aire acondicionado dependiendo de la temperatura a través de un celular, o casas que hoy en día se manejan solas, ¿no? Para controlar la temperatura utilizando sistemas no contaminantes, circulando agua fría o sacando agua muy caliente del subsuelo de la tierra, pero pues todo de una manera inteligente. Y en mi trabajo, pues bueno, ya estoy retirado, pero tuve la oportunidad de, digamos, de alcanzar a conocer máquinas que aprenden solas, o sea que, por ejemplo, un tren de empaque en una línea de productos farmacéuticos se programaba inicialmente, pero de ahí para adelante la máquina trabajaba sola e iba cambiando los procesos a manera que, a medida que iba capturando datos estadísticos y entendiendo realmente dónde estaban las oportunidades de mejora, pero pues nadie le metía la mano a la máquina, sino que la máquina sola iba aprendiendo, iba mejorando los procesos. O sea que estamos en el comienzo de una revolución muy grande, interesante desde el punto de vista técnico, pero socialmente, quién sabe qué problemas va a generar eso, ¿no? Yo creo, Germán, que nosotros deberíamos tener eventualmente una reunión sobre la parte social de lo que puede traer esto de la inteligencia artificial y todas las automatizaciones que hay. Y de pronto podemos hablar del tema, montar otra reunión al respecto. Y yo haría la sugerencia, Rafico, es que todo este desarrollo tecnológico está conduciendo a que se hable de un alfabetismo en el siglo XXI. Y ese analfabetismo es precisamente la falta de familiaridad y de conocimiento sobre todos estos aspectos tecnológicos. En el mundo empresarial, por ejemplo, hoy día se habla de transformación digital. Y en ese tema de transformación digital, pues entran a jugar papel muchas cosas, ¿no? Sería interesante, algunos de ustedes que son ingenieros, que además están más familiarizados con estas cosas, pues que nos ayudaran precisamente a entender cuál es el entorno con el cual vamos a tener que vivir, en qué va a consistir toda esa transformación digital que se va a dar en la vida cotidiana y además en las relaciones con las empresas. Jorge Eduardo, referente al tema, no sé si tú te has dado cuenta que en los últimos 10 años la forma de manejar la empresa cambió totalmente. Hoy pasó todo lo que llaman el cloud computing, donde empresas como Salesforce, como Oracle, empezaron a montar todas las aplicaciones en el cloud. Y entonces, hoy en día, desde cualquier lugar en que estés, puedes accesar a todos los procesos que antes tenías que estar en un computador conectado a la oficina. Y yo creo que sí, vamos a hablar de cómo estructurar una conferencia en la cual podamos empezar a hablar de esos temas. Y además es lógico, porque esto está influenciando hasta los planes de mercadeo de las empresas, ¿no? Claro, es increíble que a través del famoso Internet de las cosas, pues resulta que a uno el teléfono lo está siguiendo todo el tiempo. Es que eso me llama la atención y me asusta a veces que en mi teléfono empiezo a ver que cómo me fue en Bancolombia o que cómo me fue en el restaurante no sé cuál. Pero es que tú dejas de llegar unas cosas que yo digo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, él sabe dónde está. Sí, pero al minuto, ¿no? Oye, yo quiero hacerle un comentario a Mauricio Garcés, que creo que hizo una pregunta de cómo actualizarte en este tipo de cosas hoy en día. Hay una serie, hoy en día hay una cantidad de lo que llaman microcontroladores que son supremamente fáciles de programar y cualquier persona tiene acceso a ellos y puedes hacer cosas con ellos que, pues, más que todo sería como un hobby, pero te enseña muchísimo de toda la integración, programa, controlador, electrónica y eso, sin necesidad de saber mucho de ninguna de esas cosas. Oye, Rafa, yo me quiero apropiar de la palabra de Narváez, analfabetización digital. Sí. Esa era la palabra que yo necesitaba precisamente. Analfabetismo del siglo XXI. Me voy a tomar esa palabra porque es que me gustó cómo es precisamente el tema
del sesgo, ¿no? El sesgo digital, donde se empiezan a crear una serie de individuos que son, que tienen conocimiento y entienden esto y no mitifican las máquinas. Eso es una máquina, eso es simplemente una máquina. ¿Y cómo voy a manejar yo ese tema a través de mi vida a partir de esta revolución? Entonces, esa palabra me gusta mucho hoy en día para manejar el tema y entendiendo pues que el seguimiento, y es algo que me faltó mencionar un poquito, pero creo que va a ser un tema de Rafael, cómo el Big No Data alcanzo, es Manuel, no la alcanza, es gran, demasiado. no alcanza. No, Bueno, alcanzar es demasiado. Es igual, es un tema increíble que... ¿qué es el Por Big eso vamos Data? a tener que tener varias sesiones sobre Varias estas cosas, sesiones. porque si a los compañeros les interesan, lo podemos montar. Sí, sino que para complementar, hablando del Big Data, es la gran cantidad. ¿Quiénes son los dueños del Big Data hoy en día? Los chinos, ¿cierto? Los chinos tienen el Big Data y le están ganando a los americanos y los europeos, porque tienen más población y tienen más posibilidades de hacer consensos y manejar la inteligencia artificial. Y hoy en día ellos están liderando la inteligencia artificial con los sistemas de seguimiento. En China hay reconocimiento facial en cada calle. A Sí, ti te están pero, siguiendo. Manuel, Si llega un extranjero, saben exactamente que es un extranjero. Porque ellos Entonces, no necesitan, no tienen controles y pueden hacer lo que les dé la gana. claro. O sea, el chino Entonces, llega y te imaginen, lo va a hacer. a ustedes los tienen Monte eso a controlados cabo en Europa. 100% del Olvídelo, tiempo. no deja. Entonces, La gente no deja. pero ¿qué se ganan ellos con eso? Se ganan mucho. Desarrollen su tecnología. Porque ellos tienen sistemas expertos basados en el comportamiento humano de cuántos millones de chinos, de cuántos millones de seres humanos. Entonces, en ese sentido, por eso vienen las Tienen más rencillas datos que entre los cualquiera. gobernadores de que quién es el dueño del Big Data, es el poder, el que tenga el Big Data. Y antiguamente decían, el que tenga la información es el que manda, ¿cierto? El que sepa es el que manda. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Bastante grave. ahorita Apple, cuando alguien quiere tomar los datos de uno en alguna de las aplicaciones, uno tiene que autorizarla. Si uno le dice, no, usted no me siga, no me persiga, no te pueden perseguir, ya no pueden hacerlo. Y las últimas versiones... de las leyes de protección de datos que son copiadas del modelo europeo. Exactamente. ¿Cierto, Camilo? Todavía son copiadas. Pero yo sugeriría una cosa, Rafico, si es posible, y es como hacer un gran mapa de lo que es todo esto, esta transformación tecnológica, en donde podamos por lo menos familiarizarnos con lo que es el Big Data, el Cloud Computing, el tema de toda la aplicación o toda la utilización de los famosos dispositivos móviles en las operaciones hoy día de las compañías, las famosas apps, el tema del Internet de las cosas, el tema de analytics, el tema de Big Data, y ahí también creo que entra lo que denominan hoy día el blockchain, y que está en el ámbito jurídico dando lugar a otra cosa que llaman pues fíjate Jorge Eduardo, que el blockchain fue lo que los chinos hicieron ahorita para bloquear el Bitcoin. Por la cantidad de energía que utilizan, entonces la bloquearon y se mandaron el Bitcoin perdió el 50%, creo. Bueno, un solo paréntesis que quiero hacer otro comentario respecto a lo que Manuel nos presentó. Y es que Manuel dijo que hasta hace 10 años o 12 años más o menos, la ley de Moore decía que cada 2 años se duplicaba la cantidad de transistores que cabían por milímetro cuadrado. Eso funcionó desde el principio de los transistores hasta hace unos 10 años, 12 años. Como ya no podían duplicar la cantidad de transistores, que la cantidad de transistores son los que permiten hacer todas las funciones a las que Manuel se refería de suma y resta para implementar todas las demás funciones que tienen los computadores. Entonces, hoy en día ustedes están viendo que cuando compran un nuevo PC, les va a hablar del core, del número de cores que tiene, un core 5, core 7, una cantidad. Eso es de núcleos. A la cantidad y a la capacidad mayor de procesamiento que se puede tener en la máquina. Solo un comentario respecto a lo tuyo, Manuel. Sí. No, a mí me parece interesantísimo que este tema, primero que todo, les agrade y segundo, pues podemos ponernos todos en contacto para llegar a tener un tema, una sesión o 2 sesiones
en la cual podamos hacer lo que nos sugiere Jorge Eduardo. Porque sí hay una cantidad de nombres y explicar qué es el Big Data, qué es el Cloud Computing, qué es el Data Analytics, qué es el Blockchain, todas esas cosas y cómo se interrelacionan unas con otras. La presentación mía del mes entrante va a ser hacia el lado de edificios inteligentes, que como edificio se puede considerar un hospital, un aeropuerto, cualquier cosa de esas, y además, pues, cierta cantidad de integraciones que hay dentro de ellos, siendo la principal hoy en día que sea el manejo de la energía, pero hay otra cantidad de aspectos que se van a desarrollar. Y de ahí en adelante yo creo que podemos seguir con temas similares y lo iremos discutiendo. ¿Qué opinas, Jairo? Sí, ¿qué opinas, man? Quiten el mute. No, pues excelente. Ahora el micrófono. Algo que no le contesté. A mí me parece muy interesante y ojalá que entre más participemos mucho mejor, porque como decía Manuel y como decía mi querido Jorge Eduardo, hacia allá vamos y pueden poder entender el merchandising que podremos ver nosotros entre los 20 y 25 años máximos y nos quedarán, pero nuestros hijos y nuestros nietos, cómo lo van a manejar y cómo va a hacer eso y cómo poderlos entender, que es esa brecha generacional que hay entre nuestros nietos, digámoslo así. Pues yo tengo apenas un nieto que apenas mañana cumple 5 meses, pero varios serán más nietos o en el mundo como tal, esa brecha generacional entre el nieto y el abuelo que no se van a poder entender, porque el nieto como tal es todo con su cosa y uno con el abaco ahí, es una cosa muy brava. Entonces sí es muy interesante poder entrar a mirar eso y poder mirar cómo lo podemos manejar en base de nuestra prole, llamémoslo así. Sí, algo que no le contesté a Germán sobre el ejemplo del automóvil. Yo me parece un ejemplo muy bueno porque aquí podemos hacer una diferencia entre lo que es automatización e inteligencia artificial. Lógicamente el vehículo tiene todos sus controles automáticos, inclusive para el manejo de los frenos, para el manejo para tomar una curva, cómo controlar la dirección en cierta forma, o el famoso ABS, ¿no? Automatic Blocking System, que frena las llantas de acuerdo a la presión que tengan con el pavimento y no produce desvío en una frenada. Bueno, todas estas cosas entran en el tema de automatización y la sensórica, como en el auto moderno o en cualquier otro sistema se detectan cosas, se detecta temperatura, se detecta el comportamiento de la persona que está manejando y se pueden hacer correcciones. Pero aquí, ¿dónde entra la inteligencia artificial? En la recomendación que hace su sistema que está aprendiendo. Él va a detectar todo lo que usted haga, pero eso se va a aplicar a un procesamiento neuronal donde ese sistema le va a decir, mire, Germán, lo que pasa es que usted casi tiene un accidente el día de ayer porque ese día se levantó en Guayabado. ¿Y cómo sabe que estaba en Guayabado? Ahí es donde entra la inteligencia artificial. En el control propiamente dicho, de lo que estamos hablando es de automatización. Entonces me gustó mucho el ejemplo para poder hacer un poquito de claridad en eso y también mencionarles el tema de los relojes, ¿no? El tema de los relojes que le detectan cuántos latidos al corazón tiene por día, si tiene una posibilidad de un ataque cardíaco dentro de 1 hora, entonces lo van a llamar y le van a decir, mire, usted hágame el favor y se queda quietico porque le va a dar un ataque cardíaco. Entonces, la inteligencia artificial aprende de todos esos datos y puede predecir un accidente. Es, digamos, para complementar lo que mencionaba Germán. Igual. Camilo, desde hace como media hora tenía una pregunta. Oh, no, era un comentario más sobre los efectos morales y demás de toda esta cuestión, porque yo no me como tan fácil la idea de que las máquinas no se equivoquen. Y digamos, antes el asunto era un problema como de programación, y entonces era fácil decir que el que se equivocó fue el que las programó y por lo tanto pues la máquina sencillamente va a seguir instrucciones. Pero estas máquinas que aprenden, digamos que ellas mismas aprenden,
generan unos problemas morales muy complicados. Ustedes recuerdan todos los problemas de Tesla y con los dilemas morales que se le enfrentan sobre qué escoger a la hora de colisionar. Y ahí, digamos que ya no es solamente un problema de que me advierta, sino que efectivamente la máquina, digamos, aprende a tomar decisiones y en estos dilemas de si yo tengo que escoger, por ejemplo, para colisionar contra personas mayores o contra más jóvenes y decido con base en X criterios, pero que ella misma aprendió, no fue programada para ello, por ejemplo, colisionar contra las personas más adultas porque considera que ellas ya vivieron la vida y ya pues estaba bien de lo que habían hecho, pero en cambio las más jóvenes o aquellas que deciden no matar perros, pero sí matar, perdón, bueno, sí, pongamos ese también, no matar gatos, no matar perros, pero sí matar gatos o cosas de ese estilo, todos esos dilemas que le han planteado a Tesla y a las otras máquinas y que están Uber, etcétera, que están aprendiendo solas, ahí ya el tema no es de si se equivoca o no, sino que las máquinas optan. Y optan de la misma manera como están optando también digamos, este encadenamiento con los relojes inteligentes y el tema de que el reloj le controla el ritmo cardíaco y el tema de que sabe cuántos pasos caminó y el tema que después entonces le va a hacer recomendaciones sobre salud y que se las va a conectar con su EPS y que si usted no siguió las indicaciones de la máquina va a perder el seguro que lo cubría porque usted ya va en contra de la inteligencia artificial. Entonces ya la cosa no se vuelve así como, yo ya no creo mucho de que las máquinas si se equivocan o no, sino que toman opciones. Y el tema es qué opciones están tomando, ¿no? No, Camilo, perfecto. Es como si le programaran era lo que yo quería por decir. Por eso, déjame terminar con esto. Por eso estoy furioso con Netflix, no porque Netflix no logre hacerme las recomendaciones correctas, sino porque Netflix quiere que escoja lo que él cree que es mejor para mí, porque supone que me conoce bastante bien. El problema es que pues, no me conoce mucho porque Netflix en mi casa, digamos, mi cuenta la utiliza mucha gente y entonces pues yo creo que está un poco confuso, pero él se hace un paradigma, eso después me lo explicó un ingeniero, que él se hace un paradigma a partir de los comportamientos erráticos entre lo que es el uso de Netflix por mi mujer, por mí y por mi hija cuando usa mi cuenta y entonces entre los tres armo un perfil que no soy yo, pero después me quiere convencer de que yo sí soy ese. Y por lo tanto, yo tengo que ver lo que él me dice que ve. Permítame, Camilo, porque no, yo tengo 4 perfiles, pero a todo el mundo, como el primero es el mío, entonces es buena estrategia, Camilo, de despistar la inteligencia artificial. Camilo, errores en la inteligencia artificial hay muchísimos, y por eso mencionaba yo que este comienzo es apenas la punta del iceberg hacia donde vamos ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema que usted menciona del automóvil de Tesla, etcétera, etcétera, donde tiene que decidir y compartir una serie de asuntos morales? Y precisamente ahí es donde se está trabajando, porque cuando hubo la primera equivocación, que fue muy grande, donde condenaban a los negros como personas poco gratas para recibir ciertos empleos en los Estados Unidos basados en inteligencia artificial, y decían, mire, es que los negros no pueden asumir este trabajo, es que estos tampoco, es que los que tienen diferencias de género tampoco. La misma inteligencia artificial se encargó de sesgarlos y de criticar. Entonces tuvieron que hacer un ajuste y un filtro especial para que eso no siguiera sucediendo. Y por eso es que usted, Camilo, no va a quedar sin trabajo, porque ahí entra el trabajo de los nuevos profesionales, donde comienzan a trabajar con inteligencia artificial y hacen ese tipo de filtros, porque la máquina ya no da más. Entonces la máquina toma la decisión más lógica, pero resulta que no tiene en cuenta la moral, ¿no? Entonces los viejos o los jóvenes o la edad. Entonces, ahí es donde entra la parte humana y es donde empieza a considerarse una serie de cosas especiales. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué no atropellé al niño y a la mujer y sí a los viejitos? ¿O por qué atropellé a los viejitos? ¿O por qué no simplemente me suicidé? ¿Cierto? Entonces, los dilemas morales. Y los filtros se están aplicando como un paquete de salida para hacer ese tipo de correcciones. Ojalá se logre mucho en esto. El fútbol, usted mencionaba el fútbol alguna vez,
Por ejemplo, los británicos, yo no tengo ni idea de fútbol, pero los británicos han coleccionado una cantidad de partidos desde hace muchos años y cómo llegar a un gol. Es el objetivo, meter un gol, ¿cierto? Donde hay una serie de jugadores que se mueven en cierto campo con cierta velocidad, tienen el balón tanto tiempo, tienen adversarios al frente. Entonces, todo eso lo están alimentando en una base de datos para crear el super equipo de la Gran Bretaña. Y ese sí le va a dar palo al Ay, ay, ay. Mauricio, a Jairo Montoya. Oiga, Manuel, tú tienes una pregunta, Mauricio Garcés, tú tienes una pregunta que la mano está levantada. bueno, va a levantar la mano. Sí, básicamente, esto es algo para los electrónicos, es decir, para el caso de Rafael y de Manuel, yéndome más a la parte ya de los adelantos que hay en la cátedra, en las diferentes ingenierías. Yo me acuerdo que en la época que estudiábamos se veía que entonces simplemente es más que todo una inquietud, ¿qué tantos adelantos a la fecha y con respecto a todo esto que está saliendo ha tenido la parte del estado sólido y semiconductores? Simplemente es una acotación muy pequeña. Me imagino que con respecto a lo que teníamos en los años 70, de lo que básicamente dictaban en las cátedras en las diferentes universidades, a la fecha me imagino que eso ha cambiado bárbaramente, ¿o no, Manuel y Rafico? Si quieres, Rafael, que tocabas el tema de Moore. No, eso básicamente ha cambiado, pues básicamente lo que ha sido es que ha llevado la implementación de las funciones a que sean mucho más rápidas, mucho más eficientes y puedas tú tener siempre ir concentrando en espacios más pequeños lo que se puede hacer con la máquina. La mayoría de las teorías son las mismas. Por ejemplo, en la parte de reconocimiento de voz, no sé si ustedes se acuerdan de que IBM tuvo al final de los 90, yo creo, un programa que se llamaba Golden Voice, en que si uno tenía un computador que fuera lo bastante rápido, uno podía hablarle al computador y el computador le ponía las palabras en el word processor. Eso se demoró, no sé, por lo menos 12 años en que llegara a que todos nosotros tuviéramos acceso a ese computador, a tal punto que hoy en día tú tomas tu teléfono, que no es otra cosa que un computador y es supremamente poderoso, y le hablas y él entiende lo que le estás diciendo, lo pone en palabras si uno quiere y lo manda. Entonces, hasta este punto, en mi opinión, la única gran revolución de los computadores es lo que es la computación cuántica. Lo demás ha sido mejorías y mejorías y mejorías de lo que se tenía antes y obviamente incrementando las velocidades. Sí. Y la ley de Moore se termina con los nuevos materiales, ¿no? La nanotecnología es que son 10 a la menos 9 metros. Nanotecnología, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros. Las dimensiones que son, digamos, cuantificables. Entonces aparecen nuevos materiales y si ustedes empiezan a ver de qué van a ser hechos los procesadores y todo en el futuro, de estos nuevos materiales, ¿no? Carbono, moléculas de diamante, cristales nuevos. Entonces, el estado sólido ya terminó, por ponerlo entre comillas, su vida útil, ¿no? Ya se le sacó el jugo y ya no se puede llegar a conseguir procesadores más pequeños. Y la cuántica es el cambio total, porque es otra filosofía completamente diferente. Pero la cuántica no se puede aplicar a todo. Hay muchísimas cosas que son mucho más eficientes con la forma tradicional que con la cuántica. En la cuántica, debido a su base probabilística, obviamente hay situaciones donde un algoritmo va a tener que llegar a supremamente un número increíble de preguntas para llegar a la respuesta, mientras la cuántica probabilísticamente va a llegar y va a decir lo más probable es que esto sea un no y esté por ese lado y saque la respuesta más rápido. Pero para que lleguemos a la cuántica que se empiece a implementar entre la gente común y corriente, yo creo que faltan todavía sus buenos años. No me atrevo a decir cuántos, pero que como decía Manuel, hoy en día son 5 o 6 empresas que tienen
acceso a la parte cuántica. Una de ellas es Google, que tiene uno de los computadores cuánticos que da información y dicen cómo les está yendo. Pero en este momento, en mi opinión, lo único que hemos hecho es ser muchísimo más rápidos, miniaturizar las cosas que están haciendo, pero la estructura de la base que a ti te enseñaron en la universidad, que el computador tiene una CPU, una RAM, un poco de memoria de ROM, que tiene una señal de entrada y salida, y eso sigue funcionando así. Así es. Bueno, muy amables. Muchas gracias. Yo quería decir algo. Un comentario que referente a lo que habló Camilo. Generalmente acá, en Estados Unidos, las empresas tecnológicas no tienen mucho control antes de que desarrollen sus productos. Sacan los productos al mercado, caso Facebook, caso cualquiera de ellos, caso Instagram, caso cualquiera de ellos. Y luego, cuando empieza a haber problemas, es cuando los legisladores tratan de entrar a empezar a tratar de poner controles. Pero los legisladores tienen van un poco atrasados, porque los que crearon saben exactamente qué fue lo que hicieron, mientras que los legisladores no saben qué fue lo que hicieron y tratan de poner controles que los otros les dan la vuelta. Entonces, otra de las preguntas que nos hacemos es: ¿qué tipo de legislaciones le podemos poner nosotros a la parte de inteligencia artificial? Y si esa legislación se pudiera implementar antes de que se salgan los productos al mercado. Es que todo eso depende de muchas cosas, ¿no? Sería muy distinto un computador o programar un robot por los musulmanes que uno ha hecho aquí por los cristianos. Entonces, imagínense, los criterios también van a ser programados. Pero yo estoy muy en la línea de lo que expresaba Camilo. Yo creo que las máquinas indudablemente son y van a ser un apoyo muy importante en la mayoría de las actividades. Porque si le entendí bien a Manuel, aquí de lo que se trata es de unas bases de datos, y unas bases de datos que funcionan con base, valga la redundancia, en unos algoritmos, ¿no? Y producen X o Y determinaciones. Pero vienen los dilemas éticos, ¿no? O sea, hay una cuestión, por ejemplo, en el caso nuestro, Camilo, que es la axiología que tenemos. Nosotros no solamente tenemos unas normas y una jurisprudencia, sino es que tenemos que defender unos valores. Y en unos casos específicos no podemos aplicar estrictamente la ley ni podemos aplicar estrictamente el precedente jurisprudencial, sino que tenemos que ponderar esa decisión. Y ponderar esa decisión en función de qué es lo justo, qué es lo equitativo en este caso, de qué manera efectivamente logramos armonía dentro de este conflicto que se presentó entre dos partes, ¿no? De manera que, pues, desde el punto de vista jurídico, yo creo que el uso, pues, sí, va a ser una herramienta, pero definitivamente los computadores no van a reemplazar, digamos, al ser humano, y específicamente las decisiones judiciales, ¿no? Camilo, no lo van a reemplazar, pero se van a necesitar menos seres humanos que sepan de eso. Es decir, los médicos y los abogados están bastante amenazados, no porque vayan a desaparecer, sino porque con la inteligencia artificial se van a necesitar muchísimos menos abogados y muchísimos menos médicos. Y el problema en las sociedades futuras va a ser qué hacer con la cantidad de gente que no va a tener nada que hacer. Es decir, que no van a aportar para nada, y que por eso los debates sobre renta básica y todo eso son tan complicados, porque pues paguémosle para que sobrevivan, así no hagan nada, porque realmente son irrelevantes para lo que va a ser el futuro, digamos, de las sociedades. Y cada vez el que no se actualice y el que no se conecte va a ser irrelevante. Pero, o sea que sí, pero dos cosas sobre lo de Rafael. Una, sobre las expectativas en los abogados, que son complicadas también. La idea de las legislaciones previas también es una mala idea, o generalmente ha sido una mala idea, porque implica que uno puede calcular todos los efectos de una cosa. Se parece, en derecho hay una cosa que decían: los temas más importantes en las leyes tendría que tener un control previo de constitucionalidad. ¿Qué quería decir eso?
que como era arriesgado, son leyes, por ejemplo, que iban a tocar los derechos fundamentales o algo así, sería bueno que la Corte se pronunciara previamente para ver si eso pasaba los test de la Constitución o no, si eran constitucionales o no. Y han resultado los peores controles, porque es que el diablo está en los detalles. Y generalmente es después, cuando ya comienzan las aplicaciones realmente, que comienzan a su vez la cantidad de problemas a verse. Y cuando los abogados, por más jueces ecuánimes que sean, etcétera, se imaginan cuáles van a ser los problemas, nunca alcanzan a lo que es la práctica. O sea que este control previo de constitucionalidad en Colombia es algo que seguramente si hay una reforma constitucional va a caer, porque no ha resultado una buena idea, no ha resultado, digamos, como... O sea que yo creo que aquí es como ensayo y error. El problema complejo ahí es que nosotros no manejamos nuestros errores. Y vuelve una pregunta sociológica que ha sido bien interesante, y es que en sociología una de las preguntas fuertes es nosotros cómo mantenemos los mismos prejuicios. Es decir, cómo, por ejemplo, porque el prejuicio no es algo que uno enseñe directamente. Nadie dice, bueno, vamos a hacer una clase de prejuicios, entonces siéntese acá. Pero tarde o temprano compartimos más o menos los mismos prejuicios. Y una de las preguntas es, ¿y cómo hacemos para compartir los mismos prejuicios? Es decir, ¿cómo llegamos culturalmente a que todos tenemos prejuicio más o menos sobre lo mismo? Y eso, bueno, eso ha generado muchas teorías. El tema es que como dijo hace un rato el Tola, el tema es que las máquinas están repitiendo también como esa lógica. Es decir, no llamando perjuicios, pero comienzan a ser sospechosas, así como los virus, las creaciones, por ejemplo, de Big Data norteamericanas versus las de China versus las de Europa. Y en estricto sentido eso no, digamos, para los científicos como ustedes eso no debería tener ningún sentido, porque pues las máquinas son las máquinas, pero sabemos que sí. Y sabemos que ahora todo el mundo está sospechando del control de las máquinas por parte de China, por ejemplo. ¿Y por qué? Y entonces, en últimas, es si las máquinas que aprenden nuevamente están replicando nuestros prejuicios. O están replicando alguna fórmula de inconsciente, de aprendizaje inconsciente que está reflejado y que todos los aprendizajes inconscientes de alguna u otra manera son cultura. Y entonces, cómo las máquinas se están introduciendo con la cultura. Por eso yo sí me intereso más como por el rollo de los efectos. Pues, como ya verán, ese es el tema que nos apasiona a los abogados. Que vamos a desaparecer, pero espero que no todos. Eso no hay Camilo, no todos. Al momento de asesorar, reaparecen los abogados. Se reinventan los abogados. Voy a parar la grabación ya, ¿ok? Muchísimas gracias por esta presentación.